¿Recuerdas cuando tú eras niño y los sábados por la mañana significaban una sola cosa? Tu mamá te despertaba temprano, cuando el sol apenas comenzaba a entibiar las calles de tu barrio, y te decía con esa voz que no admitía réplicas: vamos al mercado, mi amor, antes de que se acabe lo bueno. Y tú, aunque quizás tenías sueño, sabías que ese momento era especial. Te levantabas, te ponías tu ropa limpia y salías con ella de la mano, caminando por esas calles que conocías como la palma de tu mano, rumbo al corazón de tu pueblo, al lugar donde todo cobraba vida cada fin de semana, el mercado. Ese mercado tuyo, de tu infancia, donde todo olía a fresco, a vida, a comunidad. Tenías 8, 9, tal vez 10 años, y el mundo para ti todavía era ese barrio donde todos se conocían, donde tu mamá saludaba a cada esquina, donde el mercado no era simplemente un lugar para comprar comida, sino el centro mismo de la existencia. Caminaban juntos bajo esos tonos sepia que ahora colorean tus recuerdos, cuando las mañanas parecían más doradas, más cálidas, más reales que cualquier mañana de hoy. Eras un niño de aquellos tiempos, de los años 50, 60, 70. Tiempos cuando la vida transcurría más despacio, cuando no existían los supermercados enormes, con sus luces fluorescentes y sus productos envueltos en plástico. Vivías en tu barrio, cerca del centro, en una casa modesta, pero llena de amor, donde tu mamá cocinaba en una estufa de leña o de gas que hacía ruido, donde tu papá trabajaba duro toda la semana para traer el sustento, donde tus hermanos correteaban por el patio jugando con lo que encontraban, porque los juguetes no eran tantos como ahora. Tu familia era como todas las familias de entonces, unida por necesidad, por costumbre, por amor. Los sábados eran sagrados porque era el día del mercado, el día cuando tu mamá planeaba las comidas de toda la semana, cuando se encontraba con sus amigas, cuando el pueblo entero parecía congregarse en ese espacio lleno de voces, colores y vida. Tú acompañabas a tu mamá porque así se hacía, porque los niños iban con sus madres a aprender, a ayudar, a ser parte de esa tradición que pasaba de generación en generación. No había opción de quedarse en casa viendo la televisión, porque la televisión llegaba tarde a tu casa, o porque simplemente así eran las cosas. Las familias hacían todo juntas. Y tú, aunque no lo sabías entonces, estabas viviendo algo que marcaría tu memoria para siempre, algo que ahora, décadas después, brillan en tu mente con esos tonos sepia que solo tienen los recuerdos más preciados. El mercado de tu pueblo era un edificio viejo, con techos altos de lámina que hacían eco cuando llovía, con ventanas grandes por donde entraba la luz de la mañana, creando rayos dorados que cortaban el aire lleno de polvo y aromas. Estaba ubicado en el centro, cerca de la plaza principal, y los sábados desde muy temprano comenzaba el bullicio. Llegaban los vendedores en sus camionetas, en burros, algunos a pie, cargando sus canastas llenas de productos que habían cosechado esa misma madrugada. Dentro del mercado había pasillos estrechos entre los puestos, todos amontonados uno junto al otro, cada uno especializado en algo diferente. Estaba la sección de verduras y frutas, donde las señoras organizaban sus productos en pirámides perfectas. Jitomates rojos brillantes con la tierra todavía pegada, lechugas tan verdes que parecían recién arrancadas del campo, porque lo eran, plátanos amarillos colgando en racimos, naranjas apiladas, chiles de todos colores, papas, zanahorias, todo fresco, todo real, todo con su olor natural sin químicos ni conservadores. Luego estaba la sección de carnes, donde don Carlos y otros carniceros colgaban los cortes en ganchos, donde las moscas zumbaban y los vendedores las espantaban con trapos mientras gritaban sus precios, donde el olor fuerte de la carne fresca se mezclaba con el aserrín del piso. Estaba la pescadería, cerca de la entrada para que el olor no invadiera todo, donde los pescados, con sus ojos todavía brillantes, yacían sobre hielo,
donde el olor a mar te llegaba aunque tu pueblo estuviera lejos de la costa, y estaban los puestos de especias, de flores, de pan recién horneado, de dulces artesanales, de ropa, de todo lo que una familia pudiera necesitar. Cada puesto era un mundo propio, atendido por gente que tú conocías desde siempre, que conocía a tu mamá, que preguntaba por tu papá, que te despeinaba cuando pasabas y te llamaba por tu nombre. El mercado era ruidoso, caótico, lleno de vida. Los vendedores gritaban sus ofertas. Lleve sus naranjas frescas, doña, 3 kilos por el precio de 2. El pescado más fresco del día, señora. Véalo, todavía salta. Carnita de primera, para la comida de hoy. Y las señoras regateaban, comparaban, tocaban la fruta, olían el pescado, examinaban la carne. No había prisa, no había frialdad. Todo era personal, todo era humano. Tú llegabas con tu mamá y ella inmediatamente entraba en su elemento. Te tomaba de la mano al principio, pero luego te daba la bolsa vacía de tela que habían traído, esa bolsa grande que al final del recorrido estaría tan pesada que apenas podrías cargarla. Ayúdame, mi amor, te decía, y tú te sentías importante, útil, parte de algo grande. Primero iban a ver a doña María, la señora de las verduras que siempre estaba en el mismo puesto, con su delantal manchado y su sonrisa desdentada. «Buenos días, señora», decía tu mamá, y doña María respondía, «Buenos días, ¿qué se le ofrece hoy?». Y comenzaba el ritual. Tu mamá miraba los jitomates, los tocaba, algunos los rechazaba. «Estos no, doña María, están muy blandos». Y doña María defendía su mercancía. «¿Qué dice, señora? Están fresquitos, recién cortados esta mañana de mi milpa. Mire, toque estos otros». Y tu mamá tocaba, comparaba, finalmente elegía. Luego venía lo mejor, el regateo. «¿A cuánto el kilo?», preguntaba tu mamá, aunque ya sabía el precio porque lo habían gritado 1000 veces. «A 5 pesos el kilo, señora, pero para usted, 4,50». Tu mamá fruncía el ceño. «Muy caro, doña María. La semana pasada estaban a 4». «Ay, señora, pero es que ahora está difícil. Llovió mucho y se echó a perder la cosecha. Pero para usted, que es mi clienta de años, se los dejo en 4,20 y le echo estas cebollas de pilón». Y tu mamá, satisfecha con su victoria, aceptaba. Metían los jitomates en la bolsa que tú cargabas, las cebollas extra, y seguían adelante. Tú observabas todo esto fascinado. Veías cómo tu mamá conocía el juego, cómo sabía exactamente cuánto ofrecer, cuándo aceptar, cuándo buscar mejor precio en el puesto de al lado. No era tacañería, era tradición, era el baile social que todos ejecutaban con gracia. Seguían hacia las lechugas y se repetía el proceso. «Estas están muy abiertas, no me gustan. Deme de aquellas». «¿A cuánto?». «2 pesos. Muy caro, se las compro en 1,50». «Ay, señora, me mata. 1,75. 1,60. Sale, señora, porque la aprecio». Y así, puesto tras puesto, verdura tras verdura. Tú cargabas la bolsa que se iba llenando, que se iba poniendo pesada, y tus brazos comenzaban a dolerte, pero no decías nada porque eras el hombre de la casa ese día, el ayudante de mamá. Luego, iban a la carnicería. Ahí estaba don Carlos, un señor grande, con bigote, con su delantal manchado de sangre, con sus manos enormes que cortaban la carne con una precisión de cirujano. «Buenos días, don Carlos», saludaba tu mamá. «Buenos días, señora, ¿qué le va a llevar hoy?». Tu mamá ya sabía. «Deme 1 kilo de bisteces y medio de carne molida». Don Carlos agarraba un pedazo grande de carne, lo ponía en la tabla, agarraba su cuchillo afilado y comenzaba a cortar. El sonido del cuchillo contra la tabla, el olor de la carne fresca, todo eso se grababa en tu memoria. Mientras cortaba, don Carlos te miraba. «¿Y este chamaquito, cómo está? ¿Ayudando a su mamá?». Y tú asentías tímidamente. «Tome, mijito,
y te daba un pedacito de mortadela que había por ahí, para que no se aburra mientras esperan. Y tú lo agarrabas con las dos manos, agradecido, y lo comías despacio saboreando ese premio inesperado. Don Carlos envolvía la carne en papel de estraza, la amarraba con un cordel, la ponía en tu bolsa ya pesada. Son 16 pesos, señora. Y tu mamá: ¿no me hace un descuentito, don Carlos? Soy su clienta de años. Ay, señora, pero si ya se lo doy barato. Bueno, le cobro 15 para que no diga. Y le pagaba, y seguían. Tú mirabas los pedazos de carne colgando, las costillas, los pollos enteros que colgaban de sus patas, y todo te parecía normal, porque así era la vida entonces. La carne venía de animales reales, no de paquetes de plástico. Los pollos habían estado vivos esa mañana, las vacas habían pastado en el campo. Todo era auténtico, crudo, real. Pasaban por la pescadería si tu mamá había decidido hacer pescado esa semana. El señor de los pescados se llamaba don Roberto, un hombre flaco con sombrero de paja que olía perpetuamente a mar. ¿Qué tiene bueno hoy, don Roberto?, preguntaba tu mamá. Todo, señora, todo está fresco. Mire estos pargos, llegaron anoche. Tu mamá los examinaba, les miraba los ojos. Tienen que tener los ojos brillantes. Si están opacos, es que no están frescos. Te explicaba en voz baja, enseñándote. Si estaban buenos, compraba. Si no, buscaba otra cosa. El pescado se envolvía en más papel de estraza. Se metía en otra bolsa porque el olor era fuerte, y seguían adelante. Tú ya casi no podías con el peso, pero seguían faltando cosas. Especias. Tu mamá compraba comino, orégano, pimienta, todo a granel, nada empaquetado. La señora de las especias te dejaba oler. Huele, mijito, ¿verdad que huele rico? Y era verdad. Olía a tierra, a campo, a autenticidad. Luego pan. El panadero tenía su puesto lleno de bolillos, teleras, pan dulce. El olor del pan recién horneado llenaba toda esa sección del mercado. Tu mamá compraba 1 kilo de bolillos para la semana, algunas conchas, algunas orejas. ¿Para el niño?, preguntaba el panadero señalándote. Sí, dele una concha de chocolate. Y tú la recibías como un tesoro, la mordías ahí mismo, el chocolate dejándote marcas en los labios, las migas cayendo mientras caminabas. Al final, cuando ya habían recorrido todo el mercado, cuando las bolsas pesaban tanto que tu mamá llevaba 2 y tú una y aún así apenas podían, llegaba el mejor momento. Pasaban por el puesto de doña Lupita, la señora de los dulces. Ahí estaba todo lo que un niño podía soñar: dulces de leche, cocadas, alegrías, tamarindos, dulces de calabaza, mazapanes, todo hecho a mano, todo natural. Tu mamá te preguntaba: ¿qué quieres, mi amor? Y tú mirabas todo con ojos enormes sin saber qué elegir. ¿Un dulce de leche?, sugerías tímidamente. Deme 2, doña Lupita, uno para él y uno para su hermanita. Y doña Lupita los envolvía en papel encerado y te los daba. Tú lo agarrabas con cuidado, como si fuera oro, y comenzaban el camino de regreso a casa. Salían del mercado con las bolsas llenas, cansados pero contentos. El sol ya estaba más alto, más caliente. Caminaban por las calles polvorientas de tu barrio, tu mamá saludando a los vecinos que encontraban. Buenos días, doña Petra. Buenos días, qué bien que ya fueron al mercado. Todo el mundo sabía todo de todos. No había secretos, no había soledad. El barrio era una familia grande. Los vendedores del mercado eran personajes que tú conocías mejor que algunos de tus propios primos. Don Carlos, el carnicero, era un hombre serio en su trabajo, pero bondadoso con los niños. Nunca te mandaba sin un pedacito de algo. Tenía 5 hijos. Su esposa era una señora gorda que a veces lo ayudaba en el puesto, y todos sabían que había trabajado en ese mercado desde que era joven, que había heredado el puesto de su padre. Doña María de las Verduras era viuda, vivía sola. Sus hijos ya se habían ido a la ciudad grande a buscar mejor vida, y ella seguía ahí, en su puesto, porque era lo único que sabía hacer.
lo único que le quedaba. Tu mamá siempre le compraba, aunque a veces los productos estuvieran más caros o menos frescos que en otros puestos, porque sabía que doña María lo necesitaba, porque así era la comunidad entonces, se cuidaban entre todos. El panadero era un señor alegre que siempre tenía una broma, que cantaba mientras acomodaba el pan, que hacía reír a las señoras. Don Roberto de los Pescados era callado, serio, pero honesto. Nunca te vendía pescado viejo, y si algo no estaba fresco, te lo decía directamente. Hoy no compre ese, señora, mejor llévese este otro. Doña Lupita de los Dulces era una señora anciana, pequeñita, arrugada, que hacía ella misma todos sus dulces en su casa, que se levantaba a las 3 de la mañana para cocinar y que te trataba como si fueras su nieto. Todos ellos no eran solo vendedores, eran amigos, eran familia, eran parte del tejido social de tu comunidad. Tu mamá les contaba sus problemas. Ay, doña María, imagínese que el niño se enfermó la semana pasada, tuve que llevarlo al doctor. Y doña María se preocupaba de verdad. ¿Y ya está bien? ¿Qué le dijo el doctor? Y se ponían a platicar ahí mismo, en medio del mercado, mientras otras señoras esperaban pacientemente porque entendían que esto también era parte del mercado, la parte social, la parte humana. Los vendedores conocían los cumpleaños de sus clientes, sabían quién había tenido un bebé, quién había perdido a un familiar, quién estaba pasando dificultades, y actuaban, en consecuencia, con pequeños gestos de solidaridad, un descuento extra, un pilón más grande, una palabra de consuelo. Luego estaban los otros clientes, las otras familias que tú veías cada sábado. Estaba doña Petra, la vecina de 3 casas más allá, que siempre llegaba con sus 3 hijos, todos más grandes que tú. Estaba don Ramón, el señor que tenía la tienda de abarrotes en la esquina, que venía a comprar al mayoreo para revender en su tienda. Estaba tu tía, la hermana de tu mamá, que a veces coincidía con ustedes y entonces hacían el recorrido juntas, platicando sin parar, riendo. Todos se conocían, todos se saludaban. Buenos días, señora. Buenos días, don fulano. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a Dios. ¿Y la suya? No eran formalidades vacías, eran interacciones reales entre personas que realmente se conocían, que se importaban unas a otras. Si alguien no aparecía en el mercado durante varias semanas, la gente preguntaba, se preocupaba. Y doña Marta, no la he visto. Ah, es que su hijo se enfermó, está cuidándolo. Y entonces, alguien le llevaba comida, alguien preguntaba si necesitaba algo. Así funcionaba la comunidad. El mercado no era solo comercio, era el punto de encuentro, el lugar donde la vida social del pueblo latía más fuerte, pero todo aquello se fue perdiendo poco a poco. Llegaron los supermercados, primero pequeños, luego más grandes, luego enormes, con estacionamientos gigantes y carros de compras brillantes. La gente comenzó a decir que era más conveniente, más limpio, más moderno. Ya no tenías que regatear, los precios estaban marcados. Ya no tenías que cargar bolsas pesadas, había carritos. Todo estaba empaquetado, refrigerado, organizado en pasillos perfectos con luces brillantes. Los jóvenes preferían eso, lo veían como progreso. Las mamás que trabajaban fuera de casa ya no tenían tiempo para el ritual del mercado los sábados. Ahora iban rápido entre semana al supermercado, compraban todo en 30 minutos y se iban. Los mercados tradicionales comenzaron a vaciarse. Los vendedores más viejos se jubilaron o murieron y sus hijos no quisieron continuar con el negocio. Es muy duro, no da dinero, mejor me voy a trabajar a la fábrica, decían. Los puestos comenzaron a cerrar, uno a uno. El edificio del mercado se fue deteriorando, ya nadie lo mantenía. La gente dejó de ir. Los que quedaban eran solo los más viejos, los más tradicionalistas, pero cada vez menos. Don Carlos cerró su carnicería cuando sus hijos se fueron a vivir a Estados Unidos y él ya no pudo seguir solo.
Doña María dejó de venir un día y nadie supo por qué. Quizás murió, quizás se enfermó, pero su puesto quedó vacío y polvoriento. El mercado, que antes vibraba con vida cada sábado, ahora estaba medio vacío, triste, con solo unos cuantos puestos abiertos. Ya nadie gritaba sus ofertas porque no había a quién gritarles. Ya nadie regateaba porque la nueva generación no sabía cómo hacerlo. Le daba vergüenza, lo veía como algo anticuado. Los pocos vendedores que quedaban ponían caras largas, se quejaban de que ya no vendían nada, de que todo estaba muy difícil. Y era verdad. El mundo había cambiado, y ese tipo de comercio, ese tipo de comunidad, ya no tenía lugar en la nueva era de la eficiencia y la modernidad. Lo que se perdió no fue solo un lugar para comprar comida. Lo que se perdió fue un estilo de vida, una forma de relacionarse, una comunidad. Se perdieron los olores auténticos de la comida real, sin preservativos, sin empaquetado. Se perdió el arte del regateo, ese baile social que requería habilidad, gracia, respeto mutuo. Se perdió el conocimiento personal entre vendedor y cliente, esa relación que iba más allá del simple intercambio económico. Se perdieron los pilones, esos regalitos extra que te daban por ser buen cliente. Se perdió la paciencia de caminar de puesto en puesto, de comparar, de elegir con calma. Se perdió el ruido alegre del mercado, los gritos de los vendedores, las risas de las señoras platicando. Se perdió la educación que recibían los niños acompañando a sus madres, aprendiendo a elegir la comida, a regatear, a ser parte de la comunidad. Se perdió la autenticidad, porque ahora todo es artificial, empaquetado, pasteurizado, sin alma. Ya nadie te conoce por tu nombre cuando compras. Ya nadie te regala un pedacito de mortadela mientras esperas. Ya nadie te pregunta por tu familia. Ahora pasas por la caja registradora y la cajera ni te mira, ni te habla. Solo pasa los códigos de barras y te dice el total con voz monótona. No hay humanidad, no hay conexión. Es rápido, es eficiente, pero está vacío. Hoy, cuando tú vas al supermercado moderno, caminas por esos pasillos impecables, con luces fluorescentes, que hacen que todo se vea artificial. Los jitomates están perfectamente rojos, todos del mismo tamaño, brillantes, pero cuando los muerdes no saben a nada. El pollo viene en charolas de plástico, envuelto, sin cabeza, sin patas, tan procesado que ya no parece un animal, parece un producto industrial. Todo huele a nada, a refrigeración, a plástico, a desinfectante. No hay olor a tierra en las verduras porque las lavaron tanto que ya no tienen alma. No hay olor a mar en el pescado porque lo congelaron hace quién sabe cuánto tiempo. No hay olor a sangre en la carne porque la procesaron en alguna fábrica lejos de ahí. Todo es aséptico, limpio, moderno, muerto. A veces tú buscas el mercado viejo de tu pueblo, si todavía existe. Regresas, conduces hasta allá, entras, y lo que encuentras te rompe el corazón. El edificio sigue ahí pero está prácticamente vacío. Quedan 5, 6 puestos abiertos, atendidos por señoras ancianas que te miran con esperanza cuando entras, con esa esperanza de quien ya casi no ve clientes. Les compras algo, aunque no necesites, porque quieres apoyarlas, porque te da tristeza verlas ahí solas. Pero no es lo mismo. No están don Carlos, ni doña María, ni don Roberto, ni doña Lupita. Los personajes de tu infancia ya se fueron. Sus puestos están cerrados, con cortinas metálicas oxidadas y grafiti. El piso está roto, el techo tiene goteras, todo huele a abandono. Y tú caminas por esos pasillos vacíos recordando cómo era antes, cuando estaban llenos de vida, de gente, de ruido, de olores. Pero ya no vuelve. Esa época terminó. Los mercados tradicionales eran una institución fundamental en toda Latinoamérica y España desde hace siglos. Cada pueblo, cada ciudad tenía su mercado central y era el corazón económico y social de la comunidad. La tradición del regateo,
viene desde la época colonial, influenciada por las prácticas comerciales españolas, árabes e indígenas. No era solo una forma de conseguir mejor precio, era un ritual social, una forma de interacción, de crear vínculos. Un vendedor que no te dejaba regatear un poco era considerado grosero, y un cliente que no regateaba era considerado tonto o demasiado orgulloso. El mercado también era el lugar donde las mujeres tenían su espacio social propio, donde podían encontrarse con amigas, cotillear, compartir recetas, quejarse de sus maridos. Era su territorio. Los hombres iban a trabajar, los niños iban a la escuela, pero las mujeres iban al mercado y ahí tejían las redes sociales que mantenían unida a la comunidad. Culturalmente, el mercado representaba valores que ahora se están perdiendo: el contacto humano directo, el comercio basado en confianza personal, la paciencia, la calma, la comunidad sobre el individualismo. En la cultura latina, la comida siempre ha sido sagrada, no solo como alimento, sino como expresión de amor, de cuidado, de identidad. Y comprar esa comida en el mercado, eligiendo cada ingrediente personalmente, conociendo su origen, era parte integral de ese respeto por la comida. Ahora todo es rápido, todo es conveniente, pero algo esencial se perdió en el camino. Las nuevas generaciones crecen sin conocer estos mercados, sin saber regatear, sin entender que la comida viene de la tierra, de animales reales, que requiere esfuerzo, tiempo, dedicación. Para ellos, la comida simplemente aparece en los anaqueles del supermercado, empaquetada y lista. Y con eso se pierde una conexión fundamental con la vida, con la naturaleza, con la comunidad. El mercado de antes no solo vendía comida, vendía vida, vendía aromas, vendía historias, vendía comunidad. Cada puesto era un mundo propio, cada vendedor era un amigo, un confidente, un maestro que te enseñaba a distinguir lo bueno de lo malo. Ibas al mercado y salías no solo con bolsas llenas de comida, sino con el alma llena de interacciones humanas, de sonrisas, de palabras amables, de sensación de pertenencia. Sabías que eras parte de algo más grande que tú mismo, parte de una red de personas que se cuidaban mutuamente, que se conocían, que se importaban. Los olores del mercado, esa mezcla de frutas frescas, carne, pescado, especias, pan, flores, tierra, vida, eran los olores de tu infancia, los olores de tu identidad. Ahora, cuando hueles el plástico frío del supermercado, cuando ves esas luces artificiales, cuando nadie te saluda ni te conoce, algo dentro de ti duele. Duele porque sabes que perdiste algo precioso, algo que tus hijos y nietos nunca conocerán, nunca entenderán. Ellos crecen en un mundo de conveniencia, de rapidez, de anonimato, y no saben lo que se están perdiendo. Pero tú sí lo sabes, tú recuerdas. Y esos recuerdos son tesoros que guardas en tu corazón, que iluminan tus días grises, que te recuerdan quién eres y de dónde vienes. ¿Recuerdas esos olores? Nunca los volverás a sentir igual, pero mientras los recuerdes, mientras los guardes en tu memoria, seguirán vivos de alguna forma. Cuéntanos, ¿tú también ibas al mercado con tu mamá? ¿Qué olores recuerdas? ¿Qué vendedores eran especiales para ti? ¿Todavía existe el mercado de tu pueblo o ya desapareció? Comparte tus recuerdos con nosotros, porque son valiosos, porque son historia, porque son lo que nos mantiene conectados con nuestras raíces. Aquellos tiempos no volverán, pero sus recuerdos nos pertenecen para siempre.